Gráfica porque la anterior que había traído estaba medio mal. Entonces les traje una gráfica de la constitución del ser humano. No se vayan a creer de que esto, o sea, no se lo vayan a imaginar tan gráfico, ¿no? Que aquí está el cuerpo físico y arriba tienen flotando al cuerpo vital, y arriba tienen flotando al cuerpo astral, o bueno, el de deseos, y etcétera, ¿no? No es de que estén arriba, se compenetran entre sí. Vamos a volver al ejemplo de la esponja, la arena, el agua, etc. ¿A quién sí le expliqué eso? ¿Quién se acuerda de la alegoría de la esponja? Bueno, nada más dos. ¿No te acuerdas, Ray? Bueno, tres. O nada más me están dando el avión. A ver que lo explique. Ok, pues lo voy a recordar. Imagínense, traten de poner en la imagen de su mente un frasco grande, así de cristal. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Ahora, en ese en ese envase, avienten una esponja. Ajá, del color que quieran. Bueno, de esa esponja le van a poner arena al envase. ¿Hasta dónde ven que se llena? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Pues llénalo casi al tope. Ajá, con la arena. Bueno, esta arena compenetra la esponja, ¿no? Ahora eso, agréguenle agua, échenle agua, igual que llegue casi hasta el tope. Ya lo tienen. Ahora ciérrenlo. Ese espacio que queda, obviamente es aire. Y podremos llegar a pensar que están separados, pero realmente están unidos, están compenetrados por el agua y por el aire que existe ahí. De igual forma, la esponja es el cuerpo físico. La arena podríamos decir que es el cuerpo vital o lo que vitaliza el cuerpo físico. El agua es el cuerpo de emociones y el aire es el cuerpo de la mente. Todos están compenetrados. Y todo esto es algo en lo que se le llama la famosa personalidad o el cuaternario inferior, que dentro del Gita, dentro del Buda Dharma, dentro de todas las religiones, lo que se busca, ¿quién sabe el término de nirvana? Ya lo he explicado antes. ¿Qué busca el nirvana? Busca la aniquilación de la personalidad. La aniquilación. Se dice que cuando uno entra en el nirvana también conoce la aniquilación, pero ¿la aniquilación de qué? La aniquilación de la personalidad. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba la palabra persona? Máscara, exacto. La personalidad es la máscara, o bien es la máscara que cubre realmente la esencia del ser humano o la parte espiritual, que es el alma o el yo soy. El famoso yo soy, que también dentro del judaísmo es Jehová. Cuando por ejemplo decía Jesús, yo soy la resurrección y la vida, o yo soy ¿cuál? El camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, etcétera, etcétera. Realmente no se refería a Jesús, su personalidad, porque Jesús no estaba identificado con su nombre, ni que era nazareno, ni nada de esas cosas, ni que le iba al Cruz Azul, nada. Todavía no está, ¿verdad? Bueno, la personalidad precisamente trata de engañarnos de que somos esas cosas, de que somos el cuerpo físico, que somos nuestras memorias, que somos las emociones, que somos la mente. Pero no somos nada de estas cosas. Cuando Jesús decía estas afirmaciones es que realmente su ser, el yo soy, el alma, el principio más elevado dentro del ser humano, es a lo que él estaba dando poder, y eso es lo que era la resurrección y la vida. Entonces, de aquí que se pierda el mensaje, ¿no?, del maestro, y que dentro del cristianismo no místico, del cristianismo común, se le considere como que él, Jesús, es la resurrección y la vida. ¿Sí me entienden? Cuando realmente es el ser, la resurrección y la vida, y este ser vive y reside en cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, yo les puse aquí tuve que machar la terminología occidental con la terminología oriental para que nos tengamos un aproximado, pero creo que a varios se les facilita más usar la terminología occidental. Tenemos el cuerpo físico, que en sánscrito es Shtula Sarira.
Dentro de este cuerpo físico están todos los procesos químicos, es decir, están los sólidos, líquidos y gaseosos. ¿De acuerdo? Después viene el cuerpo vital o etérico, o lo que vendría siendo la terminología teosófica, en la Escuela de Misterios Oriental, Linga Sarira, que es alma astral. También lo consideran como alma astral. Ajá. Después viene lo que es vitalidad o prana dentro de esto que es la terminología teosófica. ¿De acuerdo? Les puse estos colores porque para que lo consideren como uno solo. Si lo ven así, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ya aquí hay 6, ¿no? Pero realmente son 4. Entonces, tomemos estos en consideración como uno solo. Después viene el cuerpo de deseos, que es el Kamarupa, o cuerpo astral, y viene el cuerpo mental, y aquí lo puse en 2 subdivisiones, que es el cuerpo mental inferior, que es la mente concreta, la mente lógica, la mente que ve las cosas, pues, ¿sí entienden todos la palabra concreto? Sí. No cemento Cruz Azul, ni nada. Concreto, ¿sí? Y tenemos el cuerpo mental superior, que es lo abstracto, todas las cosas que no alcanza a comprender la mente concreta, como es la compasión, como es el amor, como es la unidad, como es etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Por eso dentro del Buda Dharma, para que ellos desarrollen el cuerpo mental superior, tienen estas figuras o formas que son Avalokiteshvara, Mahakala y todas estas deidades, al igual que en el hinduismo, como es Vishnu, Shiva, Brahma, Krishna, etcétera, etcétera. La verdadera escuela esotérica de la religión en este aspecto es que uno no puede comprender con palabras lo que es la compasión. Uno no puede abarcar con palabras lo que es la sabiduría. Y así yo les explique 1000 veces lo que es el amor, lo que es la sabiduría, y hagamos un diagrama y todo, no lo vamos a alcanzar a comprender totalmente. Entonces lo que hacen dentro de estas religiones es expresan, por ejemplo, a la compasión infinita como Avalokiteshvara, que tiene 1000 brazos y tiene 4 caras abriendo en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque estos 1000 brazos representan la ayuda a toda la humanidad, y 4 caras para ver en todas las direcciones en dónde están sufriendo los seres humanos. Cuando uno medita sobre Avalokiteshvara, puede uno penetrar en estos mundos sutiles y abstractos y se desarrolla la comprensión de lo que es la compasión, por decirlo. Por eso el simbolismo entra dentro de lo que es la mente superior o lo que es manas, porque a través del simbolismo se pueden entender cosas que con las palabras no puedes alcanzar a abarcar. Bien dice un dicho, vale más, ¿cómo va? Vale más una sonrisa, una imagen que 1000 palabras, ¿no? De hecho hay un documental que se llama Samsara, véanlo, está muy bueno. Pongan palomitas, ahí sí, libre elección como ustedes quieran. El documental son puras imágenes, es pura fotografía, y sin decirte una sola palabra, tú profundizas sobre un montón de cosas políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, sin decir una sola palabra y sin explicarte nada. ¿Por qué? Porque ese documental está entrando en lo absoluto con lo abstracto, y por eso también el arte, la música, o sea, música como lo que es Mozart y demás, ¿no? Entras con lo abstracto. Si ponemos a Daddy Yankee o Ozuna, digo, yo no tengo nada en contra de Daddy Yankee, ni de Maluma, ni nada, yo también los escucho, o al Commander y demás, también los escucho, pero no entra en la mente abstracta. ¿Por qué? Porque ya te está dando un pensamiento, ya te está diciendo y te está diciendo cómo se siente, vamos a pasarla bien, etc. O sea, ya se conocen estas frases, pero cuando uno escucha, por ejemplo, oye, ¿qué está diciendo, no? Tienes que usar totalmente la mente abstracta para compenetrar con la música. Ajá. Bueno. No estaba aquí, de hecho estaba en el otro lado. Entonces, quiero
aquí les puse esta parte porque realmente este cuerpo mental superior corresponde aquí, que es mana o mente pura. Pero la parte más inferior es el cuerpo mental inferior, o podríamos llamarlo como kama manas. Ajá. Esto es un intento de machar lo que es el lenguaje occidental con el lenguaje oriental. Pero si yo les pongo tal cual con la terminología teosófica, no los quiero hacer bolas, pero desaparecería esto de aquí. Y quedaría Kamarupa, vitalidad prana, cuerpo vital etérico y cuerpo físico, estos cuatro. Ajá. Así. Pero realmente vitalidad o prana y cuerpo vital etérico, podríamos decir que es uno solo. Ya les voy a explicar por qué. Hasta aquí tienen. Bueno. Entonces existe algo que se llama la antakarana, ya lo hemos estado hablando de eso. Ajá. El antakarana es el cordón plateado, para que lo entendamos, o el cordón umbilical, el hilo de Ariadna, para los que conocen la historia, si no, pues busquen. Esto es el puente de la personalidad con la parte superior del ser humano, o los tres cuerpos superiores. Esta parte de aquí, justamente esta parte de aquí, situada entre el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior, podemos ubicar al famosísimo Cristo, y no el niño Jesús del 24 que pasan las tías y lo acurrucan. No estamos refiriendo a ese Cristo, sino el Cristo que cada ser humano tiene, es decir, la chispa divina, que es como el puente entre lo superior y lo inferior. Es como un regulador de energía, ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Sí habíamos dicho que era regulador? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los reguladores? Pues si te entra la corriente de alto voltaje directo, pues te va a fusilar la máquina, te la va a quemar. De igual forma, el Cristo, es decir, no puede pasar toda la energía del yo soy, o bien del alma, mientras tú no tengas regulado o no tengas un regulador lo suficientemente bueno para que no te quemes el cerebro. Entonces, mientras mejor tengas organizados tus cuerpos inferiores, se puede decir que comienza esta famosa unión entre los cuerpos superiores y los cuerpos inferiores. Ajá. ¿Tienen aquí alguna duda? Sí. Del reino mineral. Bueno, esto son los reinos de evolución. La doctrina esotérica enseña que hay distintas razas, es decir, son 7 razas raíces. Una vez que se termina la 7ª raza, comienza otra ronda de evolución. Y por ejemplo, los que eran en el reino mineral en la siguiente ronda de evolución van a pasar a ser los vegetales de esa evolución, de esas nuevas 7 razas que van a surgir. Y que los que eran del reino vegetal van a ser los animales de esa época, y los que eran del reino animal van a ser los seres humanos de esa evolución. Es decir, su mascota, sus perros, sus gatos, en la futura ronda van a pasar a ser la humanidad futura. ¿Y el reino humano? El reino humano vamos a pasar a ser los ángeles custodios de la humanidad de ese entonces. Sí. Bueno, pero faltan. Bueno, si me dejas hacer una provocación, es No. que se supone, bueno, no sé si quiero, dentro de cada reino, como que cada cuerpo es el que es más, porque si te das cuenta, o sea, en el reino mineral, el cuerpo físico es el que predomina, no se tiene como esa parte de la vitalidad como en una planta. Y se supone que dentro del reino humano, lo que te hace ser humano es esa parte de manas, por eso viene el término de manu, en inglés también man y toda esa situación. No, eso es interesante. Ok, retomando lo que dice Michi. Estas son las rondas de evolución, ¿de acuerdo? El reino mineral solamente alcanza hasta el cuerpo físico y parte un poquito del cuerpo etérico. Poquito. Es decir, solamente está constituido por sólidos, líquidos y gaseosos, pero no tiene vitalidad en sí. Ajá. El reino vegetal sí. El reino vegetal tiene la posibilidad de
también de asimilar los procesos, es decir, ¿cómo se llama esto? Cuando asimilas los nutrientes, pues, o sea, toma de la tierra lo que requiere para crecer. Eso es lo que hace el cuerpo vital. El reino de deseos o el reino de Kama Rupa, cuerpo de deseos, dejémoslo así. Hasta aquí llegan los animales, pero no a las partes más elevadas. Y después la humanidad llega hasta el cuerpo mental, pero los animales no llegan hasta el cuerpo mental. Uno podrá decir que los animales tienen inteligencia propia, pero si esto fuera así, quiere decir que estarían individualizados. Y ellos no se mueven, según la doctrina esotérica, no se mueven por individualización, sino por algo que se llama espíritu grupo. Sí. Me gustaría dar un punto de vista basado en los 4 reinos. Por ejemplo, el reino mineral, hablando evolutivamente, de la piedra más burda hasta el diamante. Hasta ahí llega, no rebasa más. En el reino vegetal, de las plantas, que ya tienen conciencia, una conciencia más desarrollada, hasta la carnívora, hasta ahí llega su nivel evolutivo. En el reino animal, hay animales que es un alma grupal, la que llega hasta los más inteligentes, el delfín, el elefante, el perro, hablando burdamente. En el reino animal, en el reino humano, es alcanzar la gracia crística o el cuerpo crístico, ¿sí? No, hablar de lo que mencionaste, es que los perros van a ser humanos después de esa ronda, es hablar de la metempsicosis, y la metempsicosis está anulada en cualquier término. Hablar de evolución es hablar en términos de la doctrina de la reencarnación, de la evolución y karma, causa y efecto. Esas 3 doctrinas realmente son las que dan pie para alcanzar los grados evolutivos de acuerdo al desarrollo de conciencia de cada ser viviente. Cada ser humano, por eso somos individuales. Cada uno tenemos un alma colectiva y un alma individual, que a la finalidad es la misma esencia del yo soy el que soy, o lo que debo de ser. En términos reales, esto sí es bien importante, que quede reafirmado, porque veo aquí que realmente pues somos muy aprendices de todo esto. Y si una información de este voltaje cae en nuestro registro de memoria objetiva, realmente toda la vida vamos a seguir arrastrando las verdades disfrazadas de mentiras. Hay que recordar que una mentira que se repite 1000 veces termina convirtiéndose en verdad. Cuando la verdad absoluta debe ser descubierta por uno mismo. Es muy bueno todo este punto de vista. Realmente a mí me estás dejando, o sea, en tu manera comparativa desde las antiguas escuelas del Occidente con las de Oriente, de Oriente a Occidente, mira, realmente tú estás trabajando una serie de conceptos que aquí con los teósofos muy pocas veces yo había visto. ¿Sí? No, es una pregunta, Richard. ¿A qué te refieres con que la teoría de la metempsicosis está nula? Está nula, me refiero a que, nada más imagínate que un perro reencarne en un cuerpo humano. ¿Cómo sería? Ok, te voy a explicar eso. Es muy importante porque la doctrina esotérica considera totalmente la doctrina de la metempsicosis, y reencarnación es un término que se usa, pero no es el término correcto. ¿Cuál es? Porque reencarnación hace referencia a algo que se encarna. Un espíritu se puede reencarnar también y puede tomar posesión de un cuerpo humano o de cualquier objeto, podemos decir que se reencarna. Realmente, digo, es una miniedad, pero para ser precisos, es renacimiento, que se vuelve a nacer. Los antiguos druidas, por ejemplo, ¿alguien sabe de los druidas? Bueno, los druidas hablaban acerca de que nada en la naturaleza es por saltos, nada en la naturaleza se da de golpe. Desde que naces toma 9 meses, inclusive cuando mueres, uno piensa que muere inmediatamente, ¿no? Porque la persona ya no reacciona, pero también tiene un proceso. De igual forma, se dice, el proceso evolutivo dentro de los druidas y de la doctrina esotérica
es que el mineral llegará a ser vegetal y el vegetal llegará a ser animal. Y el animal llegará a ser humano. Pero no habla de la involución. Y esto va... No hay involución. No hay involución. No hay el sentido, no hay ni un solo texto dentro del Buddha-dharma que habla acerca de que si tú te mueres, vas a renacer en una mosca. El proceso Eso es imposible. Sí hay budistas que lo dicen, ¿eh? Si tú hablas con un monje en la India también del se... budismo, de la India, todo, sí hay, pero la verdadera enseñanza, si uno investiga sobre los sutras de Gautama Buda y demás, de los discípulos jamás hablaron acerca de un retroceso cuando uno renace. Por eso no puede haber involución. Por eso no te pueden decir, es que si mataste a un gusano, vas a nacer como gusano. Entonces, pierde totalmente sentido. ¿Por qué? Porque puedo actuar y hacer lo que me pegue la gana. ¿Y yo para qué estoy desarrollando mis cuerpos inferiores si al final voy a renacer como un gorila y no voy a tener ni siquiera cuerpo mental? Se dice en la doctrina secreta que la involución empieza solamente cuando la mónada desciende hasta los puntos de llegar al mundo físico para que regrese en perfección y en iluminación hasta ese punto. Solamente sería ahí cuando Exacto. uno baja. Cuando desciende el espíritu a la materia. Esa es la involución. La evolución es regresar al espíritu. Por eso, el emblema de la sociedad teosófica, la evolución son dos triángulos, y eso significa la estrella de David. Son dos triángulos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. El que está hacia abajo es la involución. Aquí está el Om, hasta arriba es el Om, que es el primer sonido del universo donde se manifestó todo. Aquí está la svástica, que el nacionalsocialismo lo usó invertido porque quiere decir la involución, el retroceso. Dentro del Buddha-dharma quiere decir la espiral ascendente. Cuando baja, es decir, el espíritu desciende a la materia, y el triángulo hacia arriba quiere decir que vamos en evolución y de regreso al Padre. Por eso esa famosa frase dentro del cristianismo, de regreso al Padre, o el regreso al hogar del Padre. Ajá, sí. Por ejemplo, pues no me has dicho nada de la psicosis, pero mira, la naturaleza lo muestra todo siempre y cuando se tenga el entendimiento abierto para comprenderla. Basado en este principio fundamental, esotérico, místico y profundo del conocimiento para el mismo hombre, se dice y se especula en lo más profundo. La manifestación, nosotros somos la manifestación visible de un centro invisible de luz, vida y amor, Es el cúmulo de todos tus esfuerzos como ser humano. el alma. El alma. Es decir, no es una entidad que ya la traes, no podemos decir que eso es alma, sino que es un desarrollo de lo que has desarrollado de estos cuerpos. Lo que tú desarrollas de estos cuerpos podría considerarse que es tu alma. El espíritu es la esencia absoluta, o para Abraham, que compenetra todas las cosas, y no solo las compenetra, sino que es todas las cosas. Ajá. Capítulo 2, versículo 7 del Génesis dice: y Dios creó al hombre del polvo de la tierra, insultó en su nariz el hálito de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Palabras más, palabras menos, pero más o menos ese es el concepto. El alma viviente, lo que llamaste hace rato del antiguo teatro francés, la máscara, que es la personalidad. Máscara es por persona, por eso es persona, máscara es la personalidad que viste al alma, personalidad, y todo lo que contrae es lo mismo que mencionabas hace rato. La meditación comienza cuando termina la concentración, es decir, la concentración contrae. La energía espíritu, para los antiguos rosacruces, se le llamaba a todo lo que conforma la materia. ¿Sí? Todo lo que conforma la materia, y está adherida a los 4 principios fundamentales: cohesión, atracción, repulsión. Sí, faltó uno. Pero esos principios fundamentales, yo lo que sí me gustaría saber es en dónde es
menos aceptable la mente en La mente en psicosis. psicosis. Sí, Ok. me interesa. Me interesa. Bueno, de hecho la clase no es de mente en psicosis hoy, ¿no? Pero voy a procurar hablarlo muy súper. La mente en psicosis, hay tres tipos de teorías. La doctrina teológica, la doctrina materialista y la doctrina ocultista. La doctrina teológica habla acerca de que solamente después de morir hay un cielo o hay un infierno. Y algunos van a ir a ese cielo y algunos van a ir a un infierno. Y hay un número específico, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, que solamente un número va a ir al cielo y tienen esa salvación. Y una vez que vas al infierno no tienes manera de poder entrar, ¿no? Solamente ya está exclusivo, ya se vendieron todos los boletos y pues ya no hay. Pero existe la doctrina materialista. La doctrina materialista enseña que hay un lineaje, es lineal la evolución. Es decir, naces, te reproduces, mueres y se acabó. Todo lo que hayas desarrollado, lo que hayas hecho, hasta ahí llegó. ¿Ok? Y existe la doctrina de la reencarnación, del renacimiento, que es espiral, o la evolución es espiral ascendente. Todo lo que tiene que aprender un ser humano no lo alcanza en una sola existencia, sino que tiene, por medio de repetición, tiene que adquirir todos esos conocimientos para que llegue a despertar lo que es la voluntad, o bien el verdadero yo, que es el alma, buddhi y manas. Digo, aquí no podemos afirmar que existe, porque no te lo puedo comprobar, no se lo va a comprobar a nadie. Estas son vivencias personales en las cuales uno tiene que tener las herramientas para investigarlas. Y la meditación que di hace unos momentos es la herramienta para investigar los mundos internos por cuenta propia. De nada nos va a servir que nos metamos y nos digan, no, sí, es que la reencarnación, es que esto, es que aquello, es que bla, 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 bla. Podemos hablar de eso y podemos disertar miles de veces sobre si existe o no existe. Y te voy a decir algo, no es importante. No es importante la reencarnación ni el renacimiento. ¿Por qué? Porque no estamos concentrados en lo que hay ahorita. Hay personas que están tan obsesionados con el renacimiento que dicen, yo quiero saber mi vida pasada. ¿Y para qué quieres saber tu vida pasada si no estás concentrado en la vida que tienes actualmente y en los problemas en los que te has metido actualmente? No es importante el renacimiento. Si se va a acabar, si no se va a acabar, ¿qué hay después de la vida después de la muerte? Todo esto, grandes videntes de todos los tiempos han hablado que existe una vida después de la muerte y existe el renacimiento. A nosotros no nos va a constar, porque no tenemos desarrolladas esas facultades internas y no tenemos desarrollados estos cuerpos. Eso es lo que se busca a través del estudio de estas enseñanzas. Estamos hablándolo en términos teóricos. Yo no te puedo mostrar aquí, mira mi cuerpo etérico, me deslizo y ya lo ves. De nada nos sirve. De hecho, esto no sirve de nada, se los digo. Edgar, Sí. Sí, creo que comparto contigo eso que estás diciendo, ¿no? De repente nos podemos enrollar en cosas que no van a llegar a nada o cosas muy interesantes, pero eso no es el punto. Creo que el punto justamente como para despertar a nuestra voluntad o ese ser más profundo que pide ya escapar de este mundo de miseria, no hay ilusión, que conscientemente lo podemos tener claro, ¿no? Todo esto que curioso que sea con tanta presencia y fuerza que no exista, ¿no? Pero ese punto justamente eliminar, donde nos movemos justo en lo que ya no se puede explicar y para uno mismo con palabras, requiere como de estos símbolos, ¿no? A mí me gustaría saber también, más bien ese punto central, ¿no? Que es algo inefable, es algo que va más allá de cualquier cosa que Así es, y por ejemplo, transmitir, entonces, pero de alguna manera, perdón, de alguna forma también tiene como un lenguaje, ¿no? Es una lógica que me gustaría como igual y centrar. Totalmente, es un lenguaje. Perdón. Es que justamente, ¿no? Cuando empezaste a explicar lo del simbolismo de teosófico, es la primera vez que lo veo, ¿no? Te digo, yo llegué por cuestiones de un pintor que me gusta y sé que su pensamiento, el plasticismo y todo lo que desarrolla parte de estas ideas de Blavatsky, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera yo me habían explicado un triangulito diferente, ¿no? Y es como una explicación distinta, no apuntando hacia lo celeste, hacia lo terrestre, sino como el principio masculino y femenino y otras cosas. Y entonces me gustaría como que
me compartieras de lo que tú sabes respecto en este universo, en este lenguaje de lo simbólico, ¿no? Porque vemos los arquetipos de Carl Gustav Jung, que también de repente el círculo, cosas que de ese tipo que dices, wow, ¿no? La geometría misma es algo como muy impresionante, y creo que ahí llego con este Mondrian, porque justamente también termina haciendo abstracciones de tal tipo donde solo permite la línea, incluso se les explica de su grupo cuando empiezan a usar la curva, ¿no? Y ya concluyo con eso. Ok, a ver, Rosy, quiero... Pero bueno, es que es importante, Rick, que hay que darse la oportunidad. Bueno, yo lo que puedo yo recomendar es que todo lo que son las religiones, que son muy respetables, que son muletas en su momento, tienen muchas limitaciones, y sobre todo en nuestro continente, que está la judeocristiana en mucha fuerza. Entonces, el hecho de penetrar en los conocimientos tan elevados de sabiduría divina, que es la doctrina secreta, está muy por encima de, a lo mejor en Génesis, donde tú te refieres que pues, el hombre expiró y lo que tú quieras. Eso todavía, en la doctrina secreta, en la parte del primer tomo, que es Cosmogénesis, se estudia todo lo que es la manifestación, porque nosotros sabemos como teósofos que no hay en realidad una creación. No voy a entrar en ese tema, pero todo es absolutamente manifestación. Y lo que Rick comenta es muchísimo más adelante, cuando hay un principio todavía muy grande. Entonces, yo mejor los exhorto a estudiar con calma, con profundidad, esa doctrina secreta tan elevada, y a lo mejor en 6 o 7 años llegaremos a ese punto de que el hombre respira, porque hay que conocer lo que es los puntos absolutos del origen del universo y poder entenderlo, para llegar a ese punto. Es muy fácil a lo mejor para nosotros. No, igual hacer un énfasis, que es bueno que lo mencionas, porque ya como les explicaba al inicio, todas las religiones tienen su auge en la verdad. No hay religión más elevada que la verdad, y la verdad no le pertenece a nadie. Y como ya mencionamos, los cristianos lo hablan de esa forma, los budistas lo hablan de esa forma, los católicos, bueno, es casi parecido al cristianismo. Cada quien entiende el concepto del universo a su manera. Pero les voy a decir algo, para los ocultistas nos vale 2 toneladas de cacahuate que exista o no exista el renacimiento. No nos interesa. Y no nos interesa entrar en dilemas teóricos que no nos van a conducir a nada mientras tú no seas capaz de ser consciente de tus propios pensamientos. Porque si no eres capaz de ser consciente de lo que hablas, dices, actúas, piensas y sientes, no vas a poder penetrar en los mundos invisibles y no vas a poder penetrar en aquello que se llama verdad. Contestando a tu pregunta del simbolismo, el simbolismo es un lenguaje para los iniciados. ¿Qué son los iniciados? Personas que están iniciadas dentro de los misterios de la naturaleza. ¿Quién les dio esa iniciación? No se los dio el gran maestro del temple, no se los dio el maestro masón, no se los dio nadie. No se los dio el hierofante, no se los dio el, ¿cómo se llama esto dentro de la paterna Rosacruz? El imperator, no se lo dio el imperator, no se lo dio nadie, se lo dio la naturaleza misma. Y cuando se lo dio la naturaleza misma me refiero a que se lo dio él mismo. Él mismo penetró la No hay naturaleza. maestro más grande que tu seguidor. Ajá, entonces, podemos hablar y decir, mi perro va a ser un humano futuro, ¿y eso me sirve? Pues no. La evolución continua, de todas formas. ¿Qué me sirve decir yo fui Napoleón? Yo les digo a todos, fui Napoleón. ¿De qué me sirve? Hay personas que se pierden en el ego, en la personalidad, porque creen y les dijeron a algún medium o algún vidente o alguien, vamos a hacer una regresión de vidas pasadas. Está bien, hazlo, pero hay peligros. Y eso es lo que enseña la doctrina. No nos interesa eso, y penetrar en las vidas pasadas es una cosa de cuidado. Porque si no puedes con tus memorias actuales y dices, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto a mi esposa, todavía tendría, no sé. Bueno, imagínate que recuerdas todas tus vidas pasadas y que fuiste un inquisidor o alguien ahí mala copa, a ver si puedes lidiar con eso. Ajá, entonces, y respecto a la teoría materialista,
Ese es el gran problema entre la ciencia y la religión en la actualidad, ¿no? Y el esoterismo. El esoterismo busca hacer un clic entre las dos, entre el materialismo y entre la espiritualidad. Que no es todo materia y ya me muero, se acabó, ya no hay, etcétera, ¿no? Simplemente van a seguir saliendo humanos, van a seguir saliendo perros, etcétera, etcétera. Y la enseñanza esotérica, así lo he escuchado, así me lo han dicho, así lo he leído, así lo he investigado. Yo no digo que sea verdad, pero como lo expongo, esa es la doctrina esotérica. Si no estamos de acuerdo con la doctrina esotérica y demás, pues está bien. Y si estamos de acuerdo, está bien, al universo no le interesa, ¿no? Nosotros no somos importantes. Cuando entramos en tanta cuestión teórica, estamos en la parte más inferior del cuerpo mental. Hay personas que se la pasan toda su vida yendo libros y conocen de masonería, de rosacrucismo, magia wicca, conocen todas las religiones, conocen filosofía, conocen a Platón, a Aristóteles, los neoplatónicos, conocen infinidad y tienen gran conocimiento de cosas. ¿Para qué? Para nada. Porque esto solo pertenece al cuerpo mental inferior. Y cuando hablaba Platón de la verdadera alma de las cosas, era penetrar directamente con el objeto y conocerlo, inclusive a veces sin eso que llamamos la razón, por un proceso intuitivo. Esto que llamamos el proceso intuitivo, podemos decir que es realmente la meditación mística. Y el místico es lo que desarrolla, que no sabe a veces cómo sabe las cosas, pero las sabe. Y hay personas que las madres lo logran desarrollar. La mujer tiene más desarrollado esto porque su cuerpo vital es positivo. Bueno, ya no quiero entrar en esa materia, ¿no? Pero le llega conocimiento por medio intuitivo. Y, oye, ¿tú cómo sabes eso? ¿Tienes pruebas? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y lo saben. Pero bueno, vamos a entrar en materia del cuerpo vital porque nos estamos desviando, ¿ok? Entonces, supuestamente dentro de la doctrina esotérica existe reino mineral, vegetal, reino humano, reino animal y reino humano, ¿ok? La doctrina de las razas, las rondas y demás, bueno, espérate porque te vas a ir de espaldas. La actual humanidad es la hija de la ronda anterior y los restos de esa ronda anterior es la luna. Es la luna. Lo que conocemos como lo que es la luna realmente es un cadáver y sus influencias sobre la Tierra son negativas en el sentido psíquico de la humanidad. Por eso peligro el que le encante ver la luna. Bueno, no quiero generalizar, pero se dan cuenta muchas de las personas que dicen que les gusta la luna y les encanta ver la luna y demás están locos. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. O sea, sí hay un disfrute en contemplar la luna, como también puede haber un disfrute en disfrutar la mota. ¿No? O sea, todo se puede disfrutar en esta vida y puede existir un placer de todo. Pero, según la doctrina esotérica, no me consta, yo no he ido a la luna, pero según la doctrina esotérica, dice que la luna es un cadáver donde fue la humanidad antigua y es de la ronda anterior donde pasaron estas 7 razas raíces. O sea, yo no me quiero meter en estos rollos porque esos son otras clases, pero es una influencia negativa. ¿A poco tú te dormirías con un cadáver al lado? Yo sí lo hago. Pues no, porque es una influencia, además el aroma, el aspecto visual, todo. De igual forma, la luna es lo mismo. Y de ahí vienen los lunáticos, que cuando llegaba la hora de la luna se ponían como locos. Estas son ciertas afecciones de los cuerpos invisibles. Pero bueno, les advierto, permítanme un momento, les advierto que yo no les voy a poder comprobar nada aquí. Yo nada más vengo a hablar y decirles, miren, yo he leído esto y aquello.
Aquí yo no inventé nada, ni me lo saqué de la manga, ni voy a poner opiniones mías, porque mis opiniones no sirven de nada. Todo lo que yo expongo aquí está fundamentado en autores como William George, Max Heindel, Madame Blavatsky, entre otros autores como ¿cómo se llama? Alfred Sinet, el budismo esotérico, Olcott, inclusive libros de rosacrucismo, etcétera, etcétera. ¿Ok? No les puedo hablar de lo que a mí me ha tomado 14 años, ponérselos en una clase acá, de sí, aquí está, miren, vámonos, ¿no? Lo que buscamos es hacer esto de la manera más práctica posible, por eso les enseñé la meditación vespertina, que se hace, les aclaro, se hace antes de que se vayan a dormir. Toman ese proceso y listo. ¿Solo recordar todo esto? Exacto. Y la vespertina ya se las enseñé, que es al despertar. Con estas dos meditaciones empezamos a activar esto que es el cuerpo vital, que es la clase, pero no le he podido hablar. ¿De acuerdo? Muy importante una acotación, y lo comento por vivencia, no por lectura. Estás comentando acerca de que probablemente el conocer una vida anterior, cuando no conozco siquiera la presente, pueda ser una situación que realmente no interese. Terapéuticamente hablando, y esto te hablo terapia, hay muchas personas que son infelices, precisamente porque kármicamente hablando, resultó que en una vida anterior sufrieron una muerte trágica. Y entonces, pues siempre han sentido una dolencia en el hígado, por ponerte un ejemplo. Y entonces, pues hacen una regresión y se dan cuenta que pues alguien llegó y los disparó, los hirió en esa zona. Entonces, en ese momento, terapéuticamente hablando, se hace una pequeña introspección, se hace un pequeño viaje en el tiempo, y en ese viaje en el tiempo simplemente se nulifican esas programaciones, porque son como programaciones que alcanzan a la existencia actual. Una vez desprogramando estas cuestiones, obviamente ya por obra y magia del Espíritu Santo, por así decirlo, o a través de esta técnica, la dolencia desaparece. Entonces, nada más quiero acotar, y eso por experiencia, lo vuelvo a comentar, que pues no siempre el hecho de decir que no importa es como que lo más tajante de poder afirmarlo. O sea, si hay cierta importancia, tan el hecho de que cuando tú te adentras a los procedimientos de meditación y eres constante y tienes una disciplina, se te van dando herramientas. Bueno, y aquí viene una parte importante. Dentro de esas herramientas está el poder tener acceso a recuerdos claves de tus vidas, de tu vida anterior o de tus vidas anteriores, y esos recuerdos claves son precisamente para ubicarte en tu realidad de conciencia y reafirmarte tu misión de vida. La parte de la comprobación, que es la meditación que enseñé en su momento. Hay muchas meditaciones, otras técnicas, no lo sé. El tema de meditación también es todo un rollo, como lo mencionaba Ricardo, de la concentración se pasa a la meditación, es todo un rollo, ¿no? Pero la forma más segura de conocer las vidas anteriores es por uno mismo. Por uno mismo. Es correcto. Y la que menos peligros tiene. Es correcto. Por eso todos los monjes tibetanos, tú le preguntas a un monje tibetano, oye, ¿cuándo te hicieron tu regresión para saber tu vida? ¿Qué es eso, no? No, pues yo me enteré por mi cuenta propia, a mí nadie me contó. Pero hay personas que sienten la necesidad de hacerlo, lo hacen. Cada quien tiene su proceso. Es muy importante sí comentar lo que acabas de decir y reafirmarlo. Esto debe ser por uno mismo. Si yo voy y pago 20,000 pesos por mi curso de registros acásicos y pienso que por pagar tal o cual cantidad, mágicamente en mi curso que duró una semana internado en un bosque, en una selva, meditando, no comiendo, ayunando, va a ocurrir un milagro, discúlpenme afirmar y comentar que no es así. Esto es constancia de años y son herramientas que a través de los años de disciplina, de estar
siguiendo ciertas cuestiones en cuanto a alimentación, cuidado de mi cuerpo, prácticas mágicas, etcétera, son herramientas que se van dando. No es una cuestión de ver un tutorial de YouTube de registros acásicos de 30 minutos y decir, pues es que yo ya recordé mis 10 vidas anteriores. O sea, no es así. Si bien es una herramienta, si bien son guías, si bien me van a dar algún punto clave para que yo en mi autoconocimiento tome esas herramientas y las ejecute, es correcto. Pero todo debe ser por uno mismo y el interno nos va a ir guiando gradualmente hasta yo poder llegar al punto de tener acceso a esa información, porque obviamente para poder ubicarme en mi misión de vida actual, para mi propósito de existencia, esa información es fundamental. Es muy importante recalcar Y bueno, esa situación. ¿quién sabe cuándo es importante y cuándo es vital? El interno, El interno. claro. El interno. ¿Y cómo saben que escuchan al interno? Tienes todo eso plano. ¿Ah? Cuando tienes todo eso completo. O sea, no lo tienes completo. ¿Manda? Ahorita no lo tienes completo. Por medio de la intuición. Por medio de la intuición. ¿Y cómo sabes que realmente estás escuchando a tu ser interno y no La intuición a un espíritu? O a o al cuerpo de deseos astral, o al cuerpo de mental. ¿Cómo, por ejemplo, permíteme, cómo sabes cuando estás cantando bien? Para los que son cantantes aquí, ¿alguien? ¿Ópera? ¿Cómo sabes cuando estás bailando bien o cuando estás dando un paso erróneo? Cuando uno baila, uno siente que se ve que es Van Damme o Chayanne, ¿no? Ya cuando te ves en video, ay, güey, ¿a poco yo di esos pasos? No, pues yo me veía mejor, ¿no? Imagínense, si eso pasa en lo físico. Imagínense, estamos hablando de fuerzas sutiles. ¿Cómo se da cuenta uno? Conciencia. Conciencia. Eso es lo que tenemos que investigar en la clase. Porque ahora sí, ¿qué vas a comentar esto? Por ejemplo, la voz. La voz de la divinidad es la intuición. Existen 3 tipos de is, ¿no? Comenzamos con la inspiración. ¿Sí? Te vas inspirando, estás realizando tus cosas, estás inspirando y alcanzas el grado de iluminación, la intuición, y de ahí el grado de iluminación. Cuando tú ya tienes conciencia, la conciencia con SC, no nada más conciencia con C, con SC. La conciencia es tu maestro, es tu juez inflexible y severo, es tu maestro interno, de quien debes de recibir siempre consejo. Nunca le pidas nada a nadie, aprende a ser tú mismo. Esa es una de las grandes realidades del hombre. Por ejemplo, hace rato me llamó mucho la atención cuando hablabas del frontispicio del portal de Apolo de la Grecia antigua, que decía, fíjate qué dice una leyenda, pero nomás como para darle un poquito más de vuelo a la imaginación y ver en qué lugar nos encontramos del Pronaos. El Pronaos es el frontispicio, es el portal, es fuera del templo. Dice la leyenda, dice, antiguamente en los templos de Oriente, los postulantes que llegaban de lejanas tierras se congregaban en el Pronaos contiguo al santuario. Pronaos es una palabra que deriva del griego, que es pro, frente, naos, templo, frente al templo. En ese lugar, a la sombra de las columnatas, eran preparados los iniciados para adquirir el conocimiento de los más grandes misterios. Así como nuestros hermanos de antaño debemos prepararnos interiormente a fin de recibir la iluminación a la cual aspiramos. Esa es la clave. Lo que dijo Richard es muy importante. Prepararnos. El asunto aquí es que muchas personas, muchos de nosotros, yo mismo, no estoy preparado. Y eso es lo que se busca por medio de esto, este trabajo que son los 4 cuerpos inferiores. Una vez que tienes desarrollados estos 4 cuerpos inferiores, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que realmente estás siguiendo las cosas del espíritu, o esa voz interna, o la famosa voz del silencio. Que eso es de lo que habla el libro, de la voz del silencio, que da los pasos para la segunda iniciación.
Pero el primer requisito para saber de esto es el discernimiento. No sé si les ha pasado, no sé si se han encontrado gente así, yo sí, mucha, que llegan y dicen, no, es que a mí me dijo mi interno que yo hiciera tal cosa. Y tú ves a la persona y su vida está hecho un caos, peleando con todo el mundo, separado de medio mundo, vive en desarmonía. Y tú dices, ¿cómo es que una persona que escucha a su interno está así, vive enferma, no tiene lana, vive pobre, no resuelve, vive con sufrimiento? ¿Ustedes creen que yo le voy a creer a una persona así que me dice que escucha al interno? Sí. Esa persona, ¿en base a qué sopesa que está escuchando al interno? Eso es una cosa muy peligrosa, al grado de que termina en el manicomio, así les digo. Que empiezan y dicen, escucho esto, me está guiando, y terminan en el suicidio, terminan en cosas horribles. Por eso es muy peligroso y muy delicado decir, cuando alguien dice, es que hay que escuchar al interno. Espérate, para escuchar al interno primero tienes que aprender a observarte. Y esto es lo que hacen las escuelas de misterios orientales. Por eso la gran importancia de la meditación. Vamos a seguir con el tema porque si no, nunca vamos a salir de esto. Siguiente. De hecho ya nos quedan como 12 minutos. Ok, bueno, estas son las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, que fue el fundador. Ya hablé de la clase pasada sobre la fraternidad Rosacruz. No estamos hablando de la fraternidad antigua mística orden Rosacruz Amor, que ellos dicen que se remonta todavía al antiguo Egipto, sino estamos hablando de la fraternidad Rosacruz que surge en Alemania. Ajá. ¿Qué es lo que habla de estas bodas alquímicas? La unión de dos personas. Y en este caso, esa unión es nuestra parte inferior con la parte superior. No voy a adentrarme más en dicho libro porque la clase no es de las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Perdón, siguiente. Ok, tenemos entonces aquí una muy leve explicación de lo que es, bueno, una visualización de lo que es el cuerpo vital, ¿no? Vamos a ver qué es este famoso cuerpo vital o cuerpo etérico que hemos estado hablando al respecto. Siguiente. Ok, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Gobierna todas las funciones vitales, tales como la respiración, la digestión, la asimilación, etc., trabajando a través del sistema nervioso simpático y genera la sangre. ¿Ok? Esto es muy importante, dice, genera la sangre, el cuerpo vital, la vitalidad. ¿Qué es lo que hacen ciertos rituales de magia negra, por decirlo? Cuando quieren evocar espíritus, ¿qué es lo que requieren en el ritual? Sangre. A ver, anótenlo, voy a pasar un ritual para sangre, porque dice Madame Blavatsky en varias ocasiones, por ejemplo en Isis sin velo, que cuando llegaba el verdugo a sentenciar al criminal, al momento de que les cortan la cabeza, por decir, toda la sangre que ahí estaba esparcida en ese lugar, había entidades, espíritus que trataban de adquirir esa vitalidad. ¿Por qué? Porque la sangre contiene la vitalidad del ser humano. Cuando uno quiere evocar un espíritu y demás y quiere que se visualice o que se nos aparezca aquí, puede usarse también los rituales de sangre para que por medio de la vitalidad el espíritu pueda aparecer físicamente. Eso es interesante. Ahora nos dice, controla las funciones vitales tales como la respiración. De aquí viene el prana. ¿Han escuchado del prana? ¿No? Que a través del prana del sol el ser humano puede adquirir energía y puede, como las plantas, vivir. De hecho existe un documental que lo pasó Peter en el grupo, el respiracionismo, ¿sí? Es correcto. Hay personas que a través del respiracionismo han conseguido vivir sin alimento, ingerir alimento alguno.
Aquí no les estoy sugiriendo nada, no quiero que después lleguen así más flacos y ¿ok? Coman hamburguesas, lo que ustedes quieran. Pero tiene que ver el cuerpo o lingua sharira con la respiración. Ajá. Trabaja a través del sistema nervioso simpático y genera la sangre. Me doy cuenta que no está un diagrama que había puesto aquí, pero bueno, no importa. También ayuda a la asimilación de los nutrientes, y esto hasta aquí el cuerpo vital también lo tienen las plantas, ¿ok? Y el prana, porque también se alimentan del sol. Siguiente. Bueno, siguiente. Se nos dice que el cuerpo vital funciona por medio del vaso. No el vaso para echar los drinks, el vaso que tiene el ser humano, que toma la energía del sol, la procesa y luego se ve reflejado en todo el sistema nervioso, dándole la vitalidad al cuerpo para que pueda funcionar. Esto es el cuerpo vital, esa es la función de vitalizar esto que llamamos materia. Y bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿y a mí de qué carajos me sirve saber que tengo eso en el vaso y todo? Vamos a investigar. Siguiente. Los videntes o los clarividentes entrenados dicen que el color del cuerpo vital es como la semilla de, ¿cómo se llama esta? De cerezos, no, de durazno. De durazno, cuando recién florece. Se dice que tiene este color rosado, y es a lo que le llaman el famoso, y aquí cabe la confusión, el famoso cuerpo astral, o bien el doble del físico. Es el que dicen personas que cuando estaban en procesos de que fallecían, lograron ver cómo salieron de sus cuerpos y se podían ver. Eso podemos decir que es el cuerpo vital. Ahora, si le regresas, por favor. Más, hasta la gráfica. No, la gráfica de los 7 cuerpos. Ok, aquí. Aquí hay una confusión muy importante para los que estudian la terminología dentro, por ejemplo, del budismo esotérico o la doctrina secreta. Aquí hay algo que dice Linga Sharira o bien alma astral. Y acá después dice Kamarupa o cuerpo astral. Entonces, ¿cuál es el astral? Y muchos hablan y dicen, no, es que el astral, y es que los astrales. Bueno, ¿a qué se refiere realmente el astral? Volvemos de nuevo a donde estábamos. Entonces, tomemos en consideración que este cuerpo vital es el doble del físico, y que por medio de este cuerpo vital comienza a formarse lo que es el físico. Nada viene a la manifestación en la materia si no está primero creado en el cuerpo vital. Y esto es lo que logran hacer ciertos magos, más adelante. Eso es lo que logran hacer ciertos magos cuando vitalizan o logran vitalizar sus pensamientos y sus sentimientos. Si le dan vitalidad, esa cosa tiene forma y tiene vida. Y de aquí que Teofrastos Paracelsus para los cuates, habla acerca de los incubos y subcubos, creaciones del ser humano que después lo atormentan a uno. Entonces, todo lo que sea pensamiento y sentimiento puede imprimírsele nuestra vitalidad y tomar vida. Los famosos elementarios. Exacto. Por ejemplo, siguiente, los famosos Elementarios. elementarios. Edgar, Sí. perdón, Ajá. nada más para hacer una precisión con respecto al término astral. Uh-huh. Tengo entendido que astral viene de estrellado, Uh-huh. luminoso. Luego entonces todos los cuerpos sutiles son luminosos, ¿sí? Comúnmente, como tú decías, se le conoce como astral al doble, Uh-huh. que es el cuerpo vital. Pero también le llaman así astral al Kamarupa. Uh-huh. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que definir este asunto de lo de astral. ¿Sí? Exacto. Básicamente el astral es el doble que el
vital. Así es. ¿Sí? Y el otro, pues le llamamos como cuerpo de deseos, o sea, kama rupa, que es el cuerpo de los deseos. Exacto, es el cuerpo de los deseos. Kama es deseo, Y rupa es forma, es forma o cuerpo. la forma de los deseos. Ajá. Gracias, Enrique. Entonces, tenemos, como lo menciona Enrique, este es el doble. ¿Han visto estas figuras invisibles? O sea, es como las donas son invisibles, ¿no? Que parece que son invisibles, pues. Bueno, para los clarividentes, ¿no? Para los clarividentes no, ellos sí los pueden ver. Pero no sé si han visto este tipo de figuras. Hay videos, aquí en México, ¿no? Siguiente. Pero desde ciertos puntos uno no las ve totalmente. Parece que no hay nada ahí, hay algo ahí. Siguiente. Bueno, cuando ya se le asume de cierta forma, se puede ver un objeto totalmente tangible con forma. Así, lo más parecido podemos decir que es el cuerpo vital. Es mucho. Ajá. Una pregunta. Este cuerpo vital que tú estás mencionando se asociaría cuando tú te desprendes, que le llaman lo que sería el sueño profundo, y se desprende tu espíritu para viajar y obviamente te conduce solamente el hilo de plata. ¿Ese es tu cuerpo vital? Sí, ese es el cuerpo vital. Que tiene que viajar para poder conocerlo, para poder saber. Sí, de hecho eso consiste en el desarrollo del cuerpo vital. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué es tan importante el desarrollo de este cuerpo? Perdón, porque Sí. abundando un poquito más. Realmente, si tomamos como un paquete de todos los cuerpos, de los 7 principios de estos cuerpos, entonces cuando dormimos, lo único que se queda aquí, en este estado de conciencia, es el cuerpo físico. ¿Sí? Se queda aletargado. Todos los demás principios van a su propio mundo, dependiendo de la evolución del ser que está dormido. ¿Sí? En este sentido, tanto el doble, él permanece en su propio plano, el Kamarupa en su propio plano, el mental superior en su propio plano. ¿Sí? Todo se desprende, pero eso no quiere decir que no sigan trabajando. Todos los otros principios continúan trabajando porque no necesitan de la materia para trabajar. El único que necesita de la materia es la forma física, el cuerpo físico. ¿Sí? Ok. Entonces, gracias Enrique. Siguiente, por favor. Entonces se dice que el cuerpo vital, a los clarividentes entrenados, es como este tipo de formas, son puntitos, millones de puntitos chiquitos que conforman cada átomo una réplica del cuerpo físico. Ajá. Por eso se dice que cuando sale, ya hablé de esto en la clase pasada, cuando a alguien se le duerme la mano, esa sensación que sienten, acuérdense que el cuerpo vital es la sangre. Cuando hay falta de circulación, ¿qué es lo que pasa? Se te duerme y luego ocurre la famosa, se te duerme en alguna parte del cuerpo, ¿no? Cuando regresa el cuerpo vital, hagan de cuenta, si ustedes tuvieran la clarividencia entrenada, podrían ver que cuando a alguien se le duerme una parte del cuerpo, van a ver su doble etérico a un lado del físico. Cuando este regresa, empieza a sentirse esa sensación de ¿cómo se llama? De hormigueo. Es cuando está regresando el cuerpo vital al cuerpo físico. Ajá, siguiente. Entonces, por ejemplo, en los casos de manifestaciones mediúmnicas y demás, lo que hace el medium es prestar parte de su cuerpo vital para que se manifieste aquella entidad. Si se dan cuenta, ese espíritu se parece a esta que está aquí. Y uno podrá decir, es un fantasma, pero no, realmente esa persona está prestando parte de su cuerpo vital para que el espíritu haga una manifestación con la forma. Es como el proyector, más o menos. Con un principio similar. Es esa pantalla que permite que ahí se... Ándale, más o menos. O sea, el medium lo que hace es, él presta esto para que se pueda reflejar y manifestar. ¿Sí? Entonces, los que tienen clarividencia entrenada pueden ver cómo la cabeza del medium se despliega hacia un lado para que, o sea, toma parte de su éter para que la entidad se manifieste o para que pueda canalizar, etcétera, etcétera, todo este tipo de manifestaciones.
A la larga, este tipo de personas pueden convertirse en bebedores incontrolables o tienen tendencia al alcohol. ¿Por qué? Porque al momento de regresar se sienten cansados y dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces necesitan estímulos para poder volver a ejercitar estas facultades. Ajá. Sí. Hijo, te voy a platicar una experiencia personal. Yo milité un templo espiritualista trinitario mariano durante 15 años. Yo era medium. Manejé muchas formas de manifestación, y nada de alcoholismo tenía. Creo que me volví alcohólico después de que dije eso. Pero esto que estás mencionando es muy importante. Y esto realmente todos los seres humanos lo experimentamos, pero hay que darle forma, hay que irle dando mantenimiento, hay que meditar, hay que prepararse, hay que desarrollarse y hay que empezar a perder el miedo a poder permitir que algo externo se manifieste en ti. Hasta donde yo logré, yo he escuchado a muchas personas, te digo esto por lo que estás mencionando, a muchas personas, no es que mira que me sacaron, que yo no me di cuenta, se dan uno cuenta de todo realmente. Realmente lo que están ocupando es una parte de ti, pero están usando todo, tu voz, todo de ti, para que puedas manifestar cosas. Yo no era vidente, ni clarividente. Bueno, vidente soy, ¿no? Pero no era ni clarividente. Entonces, la gente que especula y que dice, es que venga que yo vi esto, se juegan unos rollos bien altos en conceptos mentales erróneos y equivocados. Híjole, algún día a lo mejor no me creas, pero por ejemplo hace un rato que meditábamos, por eso para mí la meditación es muy indispensable, es la base fundamental de todo el crecimiento y desarrollo interno. Pero cuando medito, siento esos deseos de permitir que penetre. Entonces a veces yo ya no sé si estoy, como dijo Enrique, usando mis otros cuerpos que regresan en torno a su estado natural, o algo que está sucediendo. Bueno, y aquí hay un punto clave, que existe la mediunidad y existe la clarividencia, pero asimismo existe la clarividencia entrenada y la clarividencia no entrenada. Sí, espontánea. Exacto. Un clarividente no entrenado es alguien que no logra entrar en estos mundos sutiles a conciencia ni a voluntad. De repente sí lo puede sentir, de repente no, de repente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el clarividente entrenado se puede considerar que es un mago. ¿Por qué? Porque tiene control y dominio sobre estas cosas a voluntad. Y puede hacer estas manifestaciones a voluntad, como lo hacía Madame Blavatsky. Yo tengo casi un año de venir aquí y nunca había dicho nada de esto. Porque no se ve presente. Había en otras ocasiones temas similares, pero no tan concretos como esto. Por eso me atrevo, pero tampoco no, sí. medio ni nada. No. De hecho, enriquece la clase. 106 años de la muerte de Francisco y Madero, que también fue un espiritista. Sí, claro. Él fue espiritista y parte de la teosofía, si no me equivoco. Pero sí, o sea, todo este tipo de manifestaciones tienen que ver con el desarrollo del cuerpo vital. Cuando desarrollas el cuerpo vital, puedes y tienes la capacidad de penetrar en los mundos superiores. ¿Ok? Siguiente. Bueno, esto ya lo expliqué en la clase pasada. Siguiente. Y bueno, también las curaciones surgen en este cuerpo vital, etcétera, etcétera. Pero creo que pues ya se nos acabó el tiempo. Casi no pudimos profundizar nuevamente en el cuerpo vital, si se dan cuenta. Sí. Pero bueno, vimos un poco más a profundidad lo que son los 7 cuerpos, hablamos del discernimiento, hablamos de la reencarnación, hablamos de etcétera, etcétera. ¿Ok? Les voy a explicar una cosa rápida. Lo que dijo Enrique, de que uno se queda con el cuerpo físico y los otros cuerpos se van y el cuerpo físico sigue funcionando. Aquí consiste el trabajo esotérico. ¿En qué consiste? Que mientras el cuerpo físico está, tú seas consciente de lo que haces al momento en el que te vas a dormir. Y lo que tú estás haciendo puedas traerlo al recuerdo de la memoria física, porque puede que si vayas
Y puede que si estés en algún templo, en algún lugar donde existe esta alta espiritualidad, ¿no? Bueno, solo espiritualidad. Pero al momento de regresar no lo recuerdas. Y ese es el verdadero desarrollo del cuerpo vital. Porque supuestamente, digamos, tomemos la filosofía Rosacruz, dice que todavía estos cuerpos tienen 7 subdivisiones. Y dice que estas 7 subdivisiones del cuerpo físico son el líquido, sólido y gaseoso. Pero existen 4 éteres superiores que componen el físico. O sea, el etérico, o esto que llamamos cuerpo vital, podríamos decir que es casi parte misma del cuerpo físico. Solo que los instrumentos de medición actuales no alcanzan para que los estudiemos. Pero supuestamente tú dejas trabajando los éteres más inferiores, que es el éter de vida, que es el que te permite la reproducción, y el éter luminoso, que es el que te permite generar calor corporal. Pero los que son los siguientes, que es el cuerpo, el éter reflector y el éter, el éter luminoso y el éter reflector, bueno, ya sé que les hablo, dicen que ya nos está hablando, ¿no? Bueno, estos 2 éteres son los que permiten el recuerdo y la vivencia en los mundos superiores. Cuando uno empieza a trabajar sobre estos 2 éteres superiores, te puedes convertir en algo que se llama, dentro de la fraternidad Rosacruz, por decir, un auxiliar invisible. Es decir, auxilias a la humanidad desde tus cuerpos sutiles. Y los grandes maestros de la humanidad ayudan a la humanidad sin que ellos estén necesariamente en cuerpos físicos. Por eso, estas historias de lamas tibetanos, de grandes maestros, gurús, que van y se les presentan a sus discípulos en este cuerpo. Eso es lo que a través de la clase tratamos de investigar cómo se desarrolla de manera consciente. Y cuando uno ya lo hace, podemos decir que ya entra en el mundo de la magia, en el sentido de que, recuerden que magia, o alguien que es un mago, es alguien que hace estos procesos de manera consciente. A lo mejor hay personas que lo hacen, dicen, yo me fui, hice esto y aquello, y etcétera. Lo hacen, pero no saben el proceso que lleva y no saben cómo trabajar con ello de manera consciente. Esto, ya cuando empieza a ocurrir, puede decirse que se pasa de ser una persona mística a un ocultista. Por eso el ocultismo es científico, porque completa la razón y el corazón, y los une a los dos. Tiene la conciencia, tiene la razón, tiene el proceso lógico, pero al mismo tiempo lo experimenta. Por eso alguien que yo puedo llegar y hablar de esto y hablar, pero yo nunca lo he experimentado. Y hay alguien que lo ha experimentado, pero no sabe cómo explicarlo. Esta unión es lo que hace a un mago o a un ocultista. ¿Sí? A mí me ha sucedido desprendimientos astrales. ¿Pero son conscientes? O son conscientes. ¿Pero te surgieron? O sea, ¿tú los buscabas o no, te pasó? Me pasó. Eso que le pasó a Pati es la clarividencia involuntaria. Y cuando una persona lo tiene, bueno, no sé si te pasa seguido y todo, pero cuando una persona lo tiene más tendencia a una que es realmente una enfermedad que una virtud. Eso no lo digo yo, lo dice Madame Blavatsky. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es una alteración de los cuerpos invisibles donde tú no tienes control de ellos, ni tienes dominio. Imagínate que de repente yo me pongo a toser y a sudar así horrible, pues es una alteración del organismo, no tienes control de ello. De igual forma, es una alteración del organismo de los cuerpos invisibles que una persona no pueda controlar este tipo de arranques. Y por eso se dice que las personas que no tienen estos poderes desarrollados es más una bendición que una persona que no está en desarrollo. ¿Por qué? Porque no saben los tormentos que sufren estas personas con este tipo de entidades y espíritus. Al inicio es difícil, después se van acostumbrando, pero es un tormento continuo y constante. Y el clarividente entrenado tiene la facultad de hacer la voluntad.
sale de su cuerpo a voluntad, si quiere ver un espíritu, quiere ver lo que hay en una casa, etcétera, qué es lo que está pasando, lo hace a voluntad. No es una manera pasiva. El medium tiene una manera pasiva de ver las cosas. Vamos a ver qué es lo que llega, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que habla. Un ocultista y un vidente entrenado hace y activa fuerzas que él quiere conocer, lo que él quiera conocer. Son varios puntos, ¿no? Pero... Muchas personas tienen esa facilidad. Yo he conocido algunas y precisamente involuntariamente, estando conscientes en segundos, ya están en otro lado en su cuerpo astral. La amplia recomendación que yo les he podido hacer es de que pues se adentren precisamente en las leyes universales, se adentren en los conocimientos y traten de realizar pues estas prácticas para poder llegar a tener un control, ya que es muy posible que en sus vidas anteriores ellos pues, ya traigan todo un desarrollo y en esta vida actual ya les va a costar menos trabajo, se les va a facilitar más. Mejor desarrollados. Es correcto. Básicamente es lo que hay que recalcar, porque sí muchas personas dicen, es que yo apenas me duermo y sí ya veo que mi cuerpo está en otro lado y yo ya estoy en otra realidad de conciencia. Y entonces, pues muchos se espantan, otros ven muertos. Me deja más énfasis aquí, el maestro KH, que fue, pues es el adepto, ahora sí, adepto, ¿no? Él dice, nosotros siendo adeptos, actuamos como seres humanos normales en nuestro estado tranquilo. O sea, no ven espíritus, no ven fantasmas, nada. En estado, si él quiere, y él quiere penetrar en la naturaleza de algo, lo hace. Por ejemplo, Lama Yeshe. Lama Yeshe, si él quiere, penetra. Si no, nosotros lo conocemos. Él actúa como una persona normal, y tranquilo y sencillo, pero cuando él quiere saber de algo, lo hace por medio de la voluntad. Por eso, la mediunidad, la clarividencia y todo tipo de facultad que te prometen que te la van a desarrollar es peligrosísimo, peligrosísimo. La doctrina esotérica enseña que si no los tienes, ni los busques. Si no los tienes, ni los busques. A menos que exista un entrenamiento lo suficientemente bien establecido para que los desarrolles. Y si el maestro ve, es decir, el adepto, ve que tienes o ya estás en necesidad de desarrollarlos realmente, él pondrá las bases para que los desarrolles. Sí, y bueno, ya, tú y luego Charlie, Ricardo, Enrique, y con eso terminamos la clase. Es bien importante lo que dice el entrenamiento. Mira, todos podemos creer, pero no se da. Hay una preparación donde realmente tienes que hacer un sacrificio porque nada es de gratis. Hay ayuno sexual, cero carnes, ejercicio indispensable para poder realizar algo que quieras trabajar. Principalmente lo más importante es entrenar. Así como tenemos sentidos físicos, químicos, materiales, los existen en el astral. Y no somos conscientes y regresamos a nuestro estado de vigilia simplemente nada más porque no hemos desarrollado esos estados o esos sentidos, pero hay formas de hacerlo consciente, hacer consciente de esos sentidos, de esos planos. Por eso hace rato cuando tú decías es que nadie puede comprobar eso, sí. O sea, en el mundo, Nico, en el mundo de los sueños, en el mundo del desprendimiento, realmente se puede mostrar todo. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en lugar de mandarte un mensaje o hablarte por teléfono, yo vengo contigo y te veo por la noche? Y hablo contigo y platico y sabemos mañana, o sea, te sorprendes de lo que platicamos y dices, oye, esto yo lo había vivido, yo lo había experimentado, porque ya lo habíamos vivido en unas horas anteriores. Lo que pasa es que no estamos capacitados ni entrenados, ¿eh? Pero bueno, ojalá y esto nos dé más oportunidad de seguir adelante. Gracias, Nere. Sí, Edgar. Edgar, sí. Sí, precisamente, o sea, Es que en tu vida pasada. es como, sí, precisamente, pues es como si quieres ponerte como Arnold Schwarzenegger, tienes que entrenar como Arnold Schwarzenegger. De igual forma, este entrenamiento tiene una dieta, tiene cierto tipo de pensamientos, o sea, es todo un rollo. Y la primera e indispensable es
ser vegetariano. Lo siento, pero los vegetales tienen el mayor cuerpo vital y tienen la mayor fuerza de vitalidad. Por eso al ingerir vegetales crece y desarrolla tu cuerpo vital. Por eso en el ocultismo el hecho de comer vegetales es nada más como, ay, estos cuates, ¿no? La moda, no, sino que porque es un trabajo muy exacto y muy preciso que se tiene que desarrollar, y por eso este tipo de dietas. Por eso los monjes budistas no pueden comer carne, porque eso afecta su capacidad de visión y además sus pasiones. Bueno, Mira, bueno, justamente tengo esa curiosidad de saber que para un ocultista, entonces, ¿qué criterios toma? ¿O en qué momento sí puede ver? Porque lo hace a voluntad, ¿no? Ya está entrenado y tiene esta habilidad. Pero ¿en qué se basa también para decir, bueno, puedo hacerlo, pero creo que no es nada más así su curiosidad morbosa, ¿no? Si tienen estos talentos, ¿qué es lo que lo guía para decir, bueno, voy a ver esto? O simplemente, como tú decías, soy normal. ok, o sea, ¿qué es lo que lo faculta para hacerlo más No, no creo que lo faculta, digamos que a lo mejor lo tiene, Que lo motiva. sino que más bien en qué se... Ok, el ocultista, te voy a decir, el ocultista no busca esto. El ocultista busca el altruismo. Por eso, exactamente. ¿Y cómo sabe en qué momentos debe intervenir para poder hacer uso de sus... Él no lo sabe, el ocultista no lo busca. De repente, voy contigo ahorita, Enrique, de repente el ocultista empieza a desarrollar esto, pero es una cosa que no busca, o sea, es como la planta no busca crecer, la planta crece. De igual forma, si tú desarrollas un verdadero trabajo esotérico, paulatinamente lo vas a ir desarrollando y te vas a ir dando cuenta y te vas a ir haciendo consciente y te van a llegar los elementos, te van a llegar los conocimientos para identificarlo. Creo que Enrique te va a complementar la... Sí, perdón. Hemos de decir, cuando Edgar dice ocultista, o cuando dice maestro de sabiduría, o cuando dice adepto, nos estamos refiriendo a lo mismo. Un adepto, un verdadero ocultista, no pierde el tiempo. Por tanto, si él elige buscar algo, tiene que ser para la utilidad, no de él, sino de los demás. Él no gasta un gramo de energía, un adepto no gasta un gramo de energía, ni pierde un segundo recreándose por simple curiosidad, o voy a ver qué hay aquí o qué hay allá. No, si busca algo, es para que generalmente eso de la búsqueda ya no hay búsqueda, simplemente elige mostrar algo que va a ser útil para los demás, si no, no se entretiene, no hay razón para estar perdiendo tiempo ni energía. Así es, como dice Enrique, el verdadero ocultismo es el altruismo. Todo lo que tú estudies aquí no es para ti. Si tú vienes a una charla y tú dices, no es para mí, es para mejorar a la humanidad, todo lo que yo he aprendido, el cuerpo vital, todo eso, lo hago con la finalidad de poder servir a los demás y poderlo explicar y acercar este tipo de conocimientos. Este tipo de altruismo es lo que te hace crecer de manera segura, sin decir, hace poco un chavo vino también y me dijo, oye, ¿y aquí también pueden controlar demonios y fantasmas? Y yo le dije, bueno, mira, si vienes a la teosofía eso, pues mejor ve a otras escuelas, yo te las puedo recomendar, son muy buenas para eso. Digo, sí se puede hacer, pero no es la finalidad, no es lo que buscamos. La verdadera ciencia esotérica cuida todos estos aspectos y no se va por el lado de los poderes, se va por el lado del conocimiento de sí mismo para que pueda ser una luz para el mundo y para servir a los demás. Eso es el verdadero incentivo que se debe de tener para estudiar cualquier tema esotérico. Si no lo haces con ese incentivo, te vas a perder, te vas a volver loco, y si no te vuelves loco, terminas siendo un hechicero o un mago negro. Y de alguna manera, por ejemplo, en las grandes religiones encontramos realmente una guía para la humanidad, ¿no? Así la deidad misma se manifiesta y te dice, me parecen correctos, ¿no? Las formas básicas y primordiales y más inmediatas, sin rebuscar tanto como para un mejoramiento. Justamente tienen este altruismo, ¿no? Si
Si viene justamente por esa razón, ¿no? Me pareció que lo poco que yo conozco, nada, de Madame Blavatsky, me parece interesante, ¿no? En sus posiciones en cuanto a ser útil a una sociedad, ¿no? Y conocer y justamente ayudar en la medida de lo posible. Pero, pues justamente esto, creo que nos tomaría más tiempo, pero el punto es ese, ¿no? O sea, estoy consciente de ello, pero ¿por qué Madame Blavatsky también nos decidió como por... Bueno, es que también nos llevaría a los textos que me mencionas, que son pues, previos a cualquier cosa, ¿no? De ahí también creo que igual tengo que venir en otro momento para hablar con más tiempo de estas cosas, ¿no? De esa fuente de sabiduría. No solo aquí a todas. Sí, claro, pero el tiempo pues, no me permite venir a todas, pero me gustaría, ¿no? Aprender algo claro sobre la vida de Madame Blavatsky, que me parece interesante, y una persona pues, bastante preparada, ¿no? O sea, erudita de muchas cosas, entonces, bueno, eso es lo único que quiero como concluir, ¿no? Es mi primera visita y agradezco que me reciban y pues me permitan expresar como mis curiosidades y si me va, y espero que me favorezcan, ¿no? Claro, como para ser mejor persona y conocer. Está bien y esta vez permití todo este tipo de dudas, cuestiones, comentarios, porque por esta ocasión hay veces que este tipo de dudas se manifiestan de manera grupal en una persona. Estoy seguro que las dudas que él tenía también muchos los tenían. Entonces por eso me permití contestarlas y para la próxima clase, porque si nos retrasamos mucho, voy a seguirme de hilo el tema. ¿Okay? Enrique tiene una Sí, perdón, les robo unos minutitos. No sé si habrán tocado el punto. Bueno, primero esto es para todos. Uno de los grandes valores de la sociedad teosófica es que se permite el ejercicio de la libertad de pensamiento. Por eso aquí pueden venir y crean una cosa o en otra, y no hay problema. Lo único que se pide es respeto y consideración por los puntos de vista de los demás. Eso es todo con respecto a eso. Bueno, no sé si habrán tocado el asunto de, como hablaste de la reencarnación con respecto al doble etéreo. Ah, sí, claro. Sí. Nos tomó buen tiempo. Sí, bueno, entonces este doble etéreo es el resultado de las acciones del pasado, es decir, de una encarnación o de encarnaciones anteriores, y así se va formando el doble etéreo, que en este caso para utilidad práctica, digamos, es el molde en el que se va a formar el nuevo cuerpo físico del bebé, del nuevo ser que va a encarnar. Entonces se va preparando todo para que el mana superior, el pensador, llegue cuando ya esté todo arreglado para que pueda tomar posesión de los cuerpos físicos. También el doble etéreo es la contraparte, menos física, pero es idéntico molécula por molécula al cuerpo físico. El cuerpo físico, el doble etéreo, una vez de que ya sirvió de molde para la nueva criatura, ahora ahí vienen plasmadas todas las características que habrá de tener ese nuevo ser humano, esa nueva forma humana. Pero una vez que ya está formado ese cuerpo físico, ahora es al revés. Ahora el cuerpo físico, si tiene una herida en un brazo, una fractura, se refleja en el doble. Sí. ¿Verdad? De hecho, iba a tocar también ese tema, Sí. pero ya no nos dio el tiempo. ¿Okay? Pero, sí, efectivamente, como comenta Enrique, ¿no? Y bueno, ya eso tendría que ser también la clase de los estados post-mortem, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Sí, pero como hablaste de reencarnación, por eso dije yo eso. Ahora, otra de las funciones que tiene el doble etéreo es que cuando decimos nosotros que estamos profundamente agotados, desvitalizados, y por eso decimos voy a dormirme un rato, voy a dormir ya no puedo más, no es porque estemos agotados, es porque estamos sobresaturados de energía. La energía pránica no deja de fluir, siempre está fluyendo, sea de día o de noche. La energía pránica, la energía solar vital, siempre está fluyendo, y esta pequeñez de forma humana no puede resistir tanta energía, y por eso sentimos que estamos desvitalizados. No podemos con tanta energía, y se cumple el ciclo del sueño. ¿Qué sucede en el sueño? El doble etéreo se encarga de armonizar todo aquello que quedó desarmonizado durante esta etapa.
Por eso les decía, el doble etéreo y los demás, todo el paquete sigue trabajando en su propio plano. El emocional ya hizo su trabajo durante el día, pero el doble etéreo se encarga de limpiar todas esas emociones que ocurrieron durante el día. Y entonces por eso al día siguiente, mayormente, pues ya el cuerpo físico está revitalizado, entre comillas, nuevamente. ¿Pero por qué? Porque el doble etéreo se encargó de armonizar todo aquello que estaba desarmonizado, de limpiar. Sirve como para rayos también, vamos a decir, el doble etéreo, porque si no existiera el doble etéreo, la forma humana sería explotada en un instante por la energía solar, ¿verdad? Entonces, para eso está el doble etéreo también. Ahora, en cuanto a la función que hace, como dije que es molécula por molécula, es idéntico al cuerpo físico, la forma física visible. También entonces tiene el vaso etéreo. Ahí llega la energía pránica y entonces ahí se especializa. Y de ahí la manda al cuerpo físico y en el vaso es donde esa energía especializada va a cada órgano, a cada célula que hace su trabajo, de manera a las células cardíacas, a las células renales, a las células hepáticas, etc. Entonces, ese es el trabajo que hace el doble etéreo. Es de vital importancia, valga la redundancia, su trabajo del doble etéreo, de tal manera que si no existiera, les digo, no existiéramos, no podríamos resistir tanta energía, ¿sí? Entre otras cosas. Muy bien, Enrique. Sí, pues ese es el resumen de lo que vamos a ver en la clase siguiente. Perdón. Los spoilers, ¿no? Sí, primero, antes del cierre, bueno, ya vamos a acabar. Si se dan cuenta, pues realmente hoy no hablé del cuerpo etérico, ¿no? Hoy hablé de la reencarnación y otros temas. Pero bueno, creo que eran importantes. De alguna manera, creo que espero les sirva de algo, que no vayan con hipnotistas a ver sus vidas pasadas y cosas por el estilo.